La peste negra o la peste bubónica fue una enfermedad que afectó la Edad Media, habiendo varios rebrotes, pero ocurriendo por primera vez registrada masivamente entre los años 1347 a 1351, causada por una bacteria llamada Yersinia pestis, no sé cómo se pronuncia. Primero evitando pulgas de roedores. Esta tenía distintos tipos. La bubónica, llamada así por los bubones que salían en las personas bajo las axilas, en las ingles o el cuello, siendo la razón de estos bubones porque los ganglios linfáticos se inflamaban. Otros síntomas son fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza, manchas negras y debilidad. Una persona en esta época y sin tratamiento como el de hoy duraba de 2 a 5 días. La septicémica. Esta es en la sangre y tiene diferencia de algunos síntomas con la peste bubónica, aunque la fiebre, la debilidad y los escalofríos son como la peste anteriormente mencionada. Las manos, el paciente sufría de gangrena, muerte en el tejido. En las extremidades como los dedos de las manos, dolor abdominal, diarrea, vómitos, náuseas, fallo orgánico o shock, presión arterial demasiado baja, problemas de coagulación y el paciente estaba entre 1 o 3 días con vida. La neumónica, como puede indicar en la palabra, esta se centra en los pulmones, sufriendo de fiebre, tos, dificultad para respirar, disnea, dolor torácico, mocos o mocos con sangre, tardando igual que el anterior 1 o 3 días. Además, todas las tres coincidían con tos o con sangre. Se originó en China y el interior de Asia, llegando a Génova cuando el líder, y perdón si lo pronuncio mal, Tipkak Hanibeg, líder mongol, quien llegó a la actualidad Teodosia, en ese momento el puerto Cafa, Génova, y utilizó infectados en taburetes para atacar a sus enemigos, infectando aldeas. Los barcos genoveses ya infectados transportaban luego la epidemia por todo el Mediterráneo, afectando a Sicilia, Norte de África, Italia continental, España, Francia, Austria-Hungría, Suiza, Alemania y los Países Bajos, o sea, lo que a veces llaman así, ¿no? Y Países Bajos en los siguientes 2 años, de 1347 a 1349. La peste siguió expandiéndose hasta Londres y Escocia en 1350. Hasta fines del siglo XIX no se identificó la causa bacteriana. Antes la teoría culpaba a factores como el aire corrupto, castigo divino, los judíos o influencias astrológicas. Ahora, ¿cómo se trataba la enfermedad en la época? Bueno, en la Edad Media no era como hoy y hasta a veces ni siquiera ayudaba la medicina. Las enfermedades, siendo una mezcla de ciencia antigua, o sea, como que no se ayudaba bien en las enfermedades de los médicos por la medicina que había, siendo una mezcla de ciencia antigua, religión, superstición y otras cosas, pero en sus mentes creían que hacían lo correcto, ya que no había la ciencia que hay hoy, y el creer que en la religión, más en la religión que en la ciencia, los tratamientos eran distintos. Los médicos basándose en los, creo que son filósofos, Hipócrates y Galeno. Algunos tratamientos de esta época eran sangrías, o sea, extraer sangre para equilibrar los humores, que ya explicaré qué son los humores. Uso de hierbas medicinales, oraciones y reliquias religiosas. Pero por eso digo que esto empeoraban más de lo que ayudaban o simplemente no ayudaban. Porque las oraciones tipo no ayudan, aunque pues no sé, como que no ayudan a curarse, según yo. Hay que tener en cuenta que la sociedad no conocía sobre microorganismos, no había anestesia y creían que las enfermedades eran un castigo divino, brujería, alineación de planetas, obras del demonio, aires corruptos o mal olor. Creían que los humanos tenían 4 humores, que eran sangre, bilis amarilla, flema y bilis negra. Las enfermedades ocurrían cuando uno de estos humores estaban desequilibrados o también podían ser como pruebas espirituales mandadas por Dios para ver cómo sobrevivían los humanos y cómo reaccionaban. Por eso
por lo que si sus creencias eran aquellas, ¿qué podríamos esperar de los tratamientos? Los famosos médicos de la peste negra, especialmente en el siglo XVI, especialmente en los siglos XVI y XVII, se vestían de la manera que todos conocemos, tipo la famosa cosa que es como una nariz enorme y la gorros, capas y el bastón, por protección y creencias médicas de la época. Su atuendo no era un disfraz macabro, era un intento serio de protección sanitaria que en ese momento se creía que era sanitaria. La parte más famosa era la máscara, con forma de pico de ave, o sea, como un cuervo. Esto se usaba porque en el pico colocaban hierbas aromáticas, flores secas o especias, menta, clavo o mirra. Esto por lo que yo les decía de que se creía que el aire estaba contaminado por la enfermedad y como que por eso intentaban no respirar y muchos llevaban flores en la nariz para no respirar el aire y no enfermarse porque querían que estaba en el aire y no en las pulgas de los roedores. En esa época, lo que yo decía es de que era la teoría del miasma. Pensaban que las enfermedades se transmitían por malos olores del aire. Las hierbas supuestamente purificaban el aire antes de respirarlo. No sabían que la peste negra transmitía principalmente por pulgas infectadas. Usaban una capa larga de cuero o tela encerada. Cubrían todo el cuerpo para evitar el contagio con la infección. También llevaban guantes, botas y sombrero. Era una forma primitiva de traje protector parecido a los equipos médicos actuales. Muchos llevaban bastón para examinar pacientes sin tocarlos, mantener distancia o señalar o mover objetos. Como ya dije, hubo muchos que creyeron que la peste fue castigo divino, incluso autolastimándose por ello, incluso culpando a los judíos por la causa de la peste o los pecados de la humanidad. Incluso el Papa de la época estuvo encerrado para no contagiarse y rodeado de antorchas de fuego, ya que algunos creían que el fuego mataba a la enfermedad y las antorchas lo seguían a donde desea que vaya. Nunca se enfermó, pero probablemente porque estuvo encerrado y aislado y no por el fuego en sí. La catástrofe influyó profundamente en la literatura, arte, pensamiento religioso y científicos posteriores. Se originaron prácticas como la cuarentena, o sea, estar aislado por 40 días, pues o cuarentena. Cuando se aislaron barcos y personas por cierto tiempo para evitar contagio, aunque estos tuvieron sus fallos, ya que no se metían en un solo lugar a todos los enfermos o quienes querían estarlo, a quienes tenían otras enfermedades o simplemente eso, como que podían estarlo porque estaban con alguien que estuvo enfermo. Se originaron prácticas, no pensando cuál estaba enfermo de la peste y quién no, y cuál estaba mejor o peor.